Ya gracias a Dios nos encontramos en el aire con otro episodio más de su programa Variedad Cristiana DG. Un programa que ha llegado para quedarse en el corazón de los que aman la Biblia, los amantes de la palabra de Dios. Es para mí, como siempre, más que un privilegio poder ser un portavoz de la palabra de Dios. En el día de hoy nosotros vamos a darle continuidad a nuestra serie de estudios. Vamos a hablar hoy de un profeta mayor. Anteriormente hemos hablado de varios profetas que pertenecen a la gama de los profetas menores o posteriores, así se conoce en teología. Pero hoy vamos a hablar de uno de los 4 profetas mayores, no conocidos de esta manera porque sean más relevantes que los menores, sino que contienen más contenido en sus libros y las profecías de ellos no solamente tienen un cumplimiento parcial, sino también futuro. Se consideran mayores por la importancia de su profecía y también por la cantidad de informaciones que tienen, porque es bien resaltar que delante de Dios todos somos iguales. Los profetas eran hombres de Dios que llevaban un mensaje de parte del Señor a un pueblo que se encontraba en situaciones muy distintas. Hoy vamos a tratar de una manera académica, a tratar de conocer un poquito de Isaías para despertar en usted ese sentimiento de escudriñar, de indagar, de saber un poquito de Isaías, ya que Isaías tiene una gran relevancia tanto para la cultura judía como para el Evangelio de Jesucristo, el Nuevo Pacto. Isaías es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Por tanto, hay un enlace que vamos a tratar de hablar de esa gran importancia que tiene Isaías. Isaías es conocido como el profeta mesiánico, es el instrumento que Dios utiliza para darle a conocer tanto a los judíos acerca del Mesías, del libertador de Israel y del mundo, y también para nosotros los gentiles. Es quien Dios utiliza para hablar de esa llegada, de ese Mesías, de ese nacimiento virginal que estuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ese Mesías esperado que ya vino una vez y dio su vida por nosotros, con mucha anterioridad, el profeta Isaías lo profetizó al pueblo. Y hoy en día todavía muchos judíos no quieren aceptar esa profecía que es bastante clara y quieren darle otra connotación que no es bíblica. Así que vamos a hablar, porque lo que quiero es explicar el trasfondo espiritual, el trasfondo cultural, el propósito del libro, su autoría. Básicamente son las informaciones que quiero darle acerca de Isaías. Si usted tiene alguna opinión acerca de Isaías, me gustaría que usted lo deje en la tabla de los comentarios, me gustaría que usted aporte, y si quiere saber algo en específico también nos lo pueda saber, que nosotros con mucho gusto buscaremos la manera de poder tener las informaciones necesarias para poder compartirla con ustedes. Aquí estamos para aprender y también para aportar un poco, para que nosotros como pueblo de Dios no perezcamos por falta de conocimiento. Miren, el libro de Isaías, a pesar de que muchos eruditos quieren no aceptar la autoría total del libro por Isaías, se dice que
se considera que algunos eruditos de la Biblia consideran que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 lo escribió Isaías. Luego se le acredita esos capítulos a un personaje anónimo que no es Isaías, también no se le da el nombre. Esos son opiniones, argumentos de algunos teólogos. Los que son un poquito más conservadores consideran que Dios es dueño del tiempo y que las profecías que Dios da, en muchas ocasiones, Dios habló de eventos que pasaron 100 años después, dicha por una persona que 100 años antes estaba viviendo, como en el caso de Isaías. O sea que el querer buscarle una lógica y decir que Isaías, por un tema de lógica, no pudo decir tal profecía, por un tema de que murió, no es relativo en la Biblia, porque Dios en muchas ocasiones reveló eventos futuros en el presente a algunos hombres de Dios, como es a Moisés. Moisés no vivió en la creación y Dios le reveló el pasado completo. Y también al profeta Daniel, quien luego estaremos hablando acerca de Daniel, quien habló sobre algunos eventos futuros donde él no ha estado. Esas son las profecías. Lo hemos dicho anteriormente, que las profecías tienen siempre dos cumplimientos. Un cumplimiento parcial y un cumplimiento futuro. A veces solamente hay algunas profecías que son parcial, que se cumplen en el momento, y hay otras que tienen un cumplimiento futuro. Entonces concordamos que la mayoría de los eruditos y hombres de Dios, como es el caso mío, le damos la autoría del libro al profeta Isaías. Isaías contiene 66 capítulos, uno de los libros más grandes de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, y es considerado por muchos como el como el quinto evangelio. Lucas, Juan, Mateo y Marcos son los 4 evangelios sinópticos, ¿verdad? Los 4 evangelios sinópticos. Pero por el mensaje mesiánico que tiene el profeta Isaías se considera como el quinto evangelio. También algunos, por todo el contenido que tiene, la información, la profundidad espiritual del libro, también consideran a Isaías como la Biblia en miniatura. Si usted nota, la Biblia tiene 66 libros y los capítulos que tiene el libro de Isaías son 66 capítulos. Entonces, por eso también se considera como la Biblia en miniatura. Isaías es un libro de mucha profundidad espiritual y es dirigido para un público letrado, para personas que de alguna manera son cultas. ¿Por qué? Porque las informaciones que tenemos es que Isaías pertenecía a la corte, pertenecía a la corte real de Judá. O sea que Isaías se dirigía a la crema innata de Judá. Judá fue el lugar donde él más profetizó, pero también en Isaías encontramos alguna profecía hacia el pueblo de Israel, pero donde él más se dirigió su mensaje fue al reino de Judá. Hay algo a resaltar aquí sobre el pueblo de Judá después de la división, y es una de las profecías que más se habla de Isaías. Isaías, cuando ya el pueblo de Judá, que siempre fue la parte que se mantuvo un poquito más conservadora, cuando analizamos los dos reinos, el reino de Israel siempre se fue tras los ídolos y en ningún momento después de la división tuvo como una vida agradable ante los ojos de Dios. A diferencia de Judá, que Judá tuvo muchos reyes malos,
pero en un momento determinado hubieron reyes que se volvieron a Dios, que como que retomaron el camino, fue un poquito más conservador. Entonces, aquí pasó una eventualidad bien conocida por el pueblo cristiano, con el pueblo de Judá, una profecía bien conocida que el protagonista es Isaías, y fue cuando los asirios, que eran una potencia bastante poderosa, ellos fueron hacia Siria. Ellos fueron a conquistar el imperio de Siria. Siria era otra nación, otro pueblo, y fueron a conquistar también a Canaán. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel era enemigo del pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá se unió con Siria para pelear contra Judá, para que Judá, una vez perdiera la batalla, ellos poder obligarlo a pelear contra Asiria, que era el imperio más grande que venía tras su conquista. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Judá, la profecía que entra, el pueblo de Judá había recibido de parte del profeta Isaías una palabra diciéndole que no hiciera alianza con ninguno de esos pueblos pecadores, porque Jehová iba a pelear su batalla, porque Jehová le iba a dar la victoria, a pesar de que económicamente delante de Asiria Judá estaba en crisis. No tenían también un ejército a la magnitud que estaba Asiria. Imaginémonos ahora República Dominicana y Estados Unidos. Básicamente esa era la situación. República Dominicana venía siendo en ese momento Judá y Asiria venía siendo Estados Unidos, que tiene uno de los ejércitos más preparados del mundo. Entonces, Dios le dijo, a pesar de que ellos sabían que venían a conquistarlo a través del profeta Isaías, no hagas alianza, yo pelearé su batalla, yo le daré la victoria. Pero el relato bíblico enseña que como quiera, el rey que estaba en ese momento en Judá, según la información que tengo aquí, fue el rey Acaz. Acaz fue y buscó ayuda de Asiria. Pero lo que él no sabía era que Asiria tenía en sus planes conquistarlo a todos ellos. Entonces, como los sirios y Israel se unieron para pelear contra Judá, y Dios le había dicho a Judá que no busque alianza, él desobedeció a la voz de Dios, dicha por el profeta Isaías, y buscó ayuda de los asirios. Y sí, estuvieron la victoria, como habría de esperarse, pero ¿qué pasa? Que al el profeta buscar la ayuda de los hombres, luego la ira de Dios cayó sobre el pueblo de Judá, y quienes destruyen a los asirios son los babilónicos. Los babilónicos, dicho por el profeta Isaías, son los que destruyen al imperio asirio, y Dios entrega en manos de los babilónicos a Judá. Lo entrega al cautiverio, y por 70 años fueron cautivos, producto de su desobediencia, de su pecado contra el Señor. Y esas son de las profecías más relevantes que tiene el profeta Isaías aquí en su libro. Es importante resaltar que el profeta Isaías profetizó un periodo muy largo, muy amplio. Algunos profetas duraron menos tiempo que otros, pero Isaías profetizó en tiempo del rey Usías, en tiempo del rey Jotán, Acaz, Ezequías, que fueron reyes de Judá. Y eso quiere decir que el profeta Isaías abarcó mucho tiempo. Entre ellos habían algunos reyes regulares, otros peores, pero Isaías se mantuvo totalmente siempre fiel, y
hablándole a ellos no solamente de un mensaje de juicio, no solamente de un mensaje de destrucción, sino que también Isaías envuelve un mensaje de justicia, de salvación. Pues Isaías es que empieza a hablarle a Israel de la restauración parcial y futura. Que ahí es que se habla sobre el Mesías. Isaías explica que iban a tener una verdadera redención de una vez y por todo, que no iban a estar más cautivos. Y de ahí es que viene la gran controversia de interpretación, digamos, donde los judíos toman esa profecía solamente en un contexto secular. No lo toman en un contexto espiritual, pues siempre los judíos han creído en un Mesías igual a un presidente, como un salvador secular que viene a establecer un gobierno aquí en la tierra y que le va a dar paz aquí en la tierra. Pero todos sabemos que el mensaje de Jesucristo siempre fue espiritual. Y aquí es que está la discrepancia entre nosotros, los cristianos, seguidores de Jesús, y los judaizantes, perseguidores de la ley de Moisés, que no la entienden, digo yo, que no tienen esa humildad de aceptar que Cristo está envuelto en toda la ley de Moisés. Entonces, Isaías empezó a decir que venía un Mesías, un ungido, un enviado, un salvador, un restaurador, y que iba a restaurar la nación. Esa profecía es muy relevante, es muy importante para nosotros, porque gracias a esa información que encontramos en el Antiguo Testamento, podemos combinarla con la información que tenemos en Mateo, que Mateo cita ese pasaje bíblico para hablarle al pueblo de los judíos acerca de la genealogía de Jesucristo, para demostrarle a ellos que Cristo, el que ya vino, el que murió en la cruz del Calvario, es el Mesías profetizado por Isaías, y que ya no debíamos esperar más Mesías, como todavía los judíos lo siguen esperando. Ya Cristo vino, ya solamente estamos esperando que Cristo venga en su segunda venida a buscar lo que ellos creyeron. Miren, hay una verdad espiritual dentro de esta situación que se dio con la desobediencia de Acab acudiendo al reino de Asiria. Hay un trasfondo espiritual aquí. El trasfondo espiritual lo que nos quiere decir es que Dios siempre tiene la solución a los problemas de nosotros, y que así como vino Babilonia, ¿no es verdad? Dios también profetizó que iba a venir un rey que iba a conquistar a Babilonia, que se llamó el rey Ciro. Se le conoce como Ciro el Grande. Ciro el Grande fue el ungido, el elegido por Dios para libertar del cautiverio de los babilonios al pueblo de Judá. Y así mismo pasó. Ciro el Grande es quien liberta a Judá de los babilónicos, destruye el imperio babilónico completo, que era el más grande del mundo completo. Y Dios usa a este hombre, y a través de Ciro es quien le da carta al pueblo de Dios para que se vayan a su tierra y construyan su templo y sean libres. Eso tiene un trasfondo espiritual. Se considera que Ciro el Grande es un simbolismo del verdadero libertador del mundo, que se llama Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es el verdadero libertador que nos puede libertar del pecado. Eso es una representación espiritual. Es un libro muy profundo, el cual yo le invito a todos ustedes, amados hermanos y amigos que me están escuchando, a que busquen la dirección de Dios y estudien de manera minuciosa este libro. Tengo algunos datos más importantes acerca de Isaías. Le decía que Isaías era un hombre muy educado. El libro de él tiene un estilo muy poético. Su escritura es excepcional,
porque era un hombre preparado, un hombre de universidad, de academia, un hombre con bastante preparación. El nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Por eso no es solamente juicio lo que habla Isaías, también tiene un mensaje con un propósito restaurador. Miren, en la primera sesión también el libro de Isaías incorpora también mucha esperanza, como le decía, liberación, misericordia, amor y gracia. Por ejemplo, Isaías capítulo 7 profetiza el nacimiento virginal del Mesías, la esperanza y el libertador final para todas las naciones. En los últimos capítulos, del 40 al 66, el libro de Isaías nos habla de la salvación y la esperanza. Un mensaje que tiene un cumplimiento futuro, que es a través de Jesucristo. Jesucristo es quien nos dará esa paz que tanto necesita nuestro corazón, que tanto nosotros necesitamos. Isaías también se conoce como el siervo sufriente. Isaías es un hombre de Dios que fue elegido para un tiempo muy difícil en el que el pueblo de Dios se había encontrado en una situación política y religiosa un tanto muy mala delante de los ojos de Dios. Y Isaías asumió el reto de llevar el mensaje. Recuerden que en los primeros capítulos de Isaías voluntariamente acepta el llamado de Dios basado en una necesidad. Dios dice, ¿quién irá a llevar a la palabra? Y dice la palabra que Isaías dijo, heme aquí. O sea, mostró disposición desde el principio de llevar el mensaje. Y Dios puso un carbón encendido sobre sus labios y llevó el mensaje, tal y como Dios se lo puso en su corazón. El libro de Isaías, según las informaciones que tengo por aquí, fue escrito en los años, según tengo aquí la información, probablemente en los años 700 antes de Cristo. O sea que con mucha anticipación ya Isaías estaba hablando acerca del Mesías. Tengo aquí algunas informaciones ya para que acabemos con el profeta Isaías. Vamos a hablar un poquito aquí de alguna información que tengo. Miren, como 150 años después, Isaías también predijo muchos detalles sobre el Mesías futuro, que vendría siglos después para dar salvación del pecado a todas las naciones. Como con otro profeta bíblico, muchas de las profecías de Isaías hablan del juicio venidero. Isaías 1 acusa a Judá de rebelión, adoración insincera e injusticia. Como resultado de los primeros capítulos, Isaías usa un recurso literario conocido como los oráculos de Ayes para pronunciar juicio contra Judá. También se advierte a Israel y a las otras naciones del desastre venidero. Ustedes saben que ya la idolatría, la adoración a otros dioses en Judá y en Israel estaba por doquier, habían construido altares. Y Dios había traído un mensaje de juicio, pero también de salvación. ¿Qué quiere Dios con cada uno de nosotros? ¿Qué aprendemos de Isaías? ¿Qué aprendemos de Isaías? Que los hombres de Dios tienen que estar dispuestos a llevar la palabra a donde Dios lo envíe. Si usted nota, cada uno de los profetas que hemos mencionado tienen situaciones diferentes, tienen preparaciones diferentes, pero yo soy de los que digo que Dios tiene un hombre para cada tiempo.
En estos tiempos, en el siglo XXI que nos ha tocado vivir, estamos viviendo en un tiempo donde yo me atrevería a decir que es uno de los tiempos con más información. Poseemos más informaciones bíblicas, no somos dependientes de un profeta como tal, pues tenemos a la Biblia, que es la profecía más segura, con nosotros, y aún así observamos a un pueblo rebelde, a un grupo de personas que se oponen a las Sagradas Escrituras, aún teniendo el acceso al conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que como Isaías tenemos un compromiso de dar la palabra, de llevar el mensaje de salvación a este pueblo, a este mundo, a estas personas que nos tocaron vivir. Isaías en ningún momento se amedrentó, sino que llevó el mensaje de salvación. Yo quiero decirles a esas personas que me están escuchando a través de YouTube en estos momentos, que no detengas el mensaje de Dios. Sigue hablando la palabra de Dios como Dios la ponga en tu corazón al público que Dios te ha enviado. Yo oigo a un señor bastante conocido que está en la radio y está en YouTube llevando un mensaje académico, un mensaje bíblico con mucha espiritualidad, llamado Carlos Veloz. Yo me siento orgulloso cada vez que lo veo hablando en medio de muchos intelectuales y en medio de muchos enemigos del Evangelio, cómo Dios lo ha elegido para este tiempo. Yo creo que para cada público, para cada persona, para cada estrato social, Dios tiene un hombre de Dios para dar respuesta a las calumnias, a la mentira y a las difamaciones del enemigo. Entonces, mis amados hermanos, quiero ya concluir el profeta Isaías diciéndole que tenga el privilegio de empezar a estudiar a todo el Antiguo Testamento, en especial a los profetas, porque si entendemos en el contexto político, social que se encontraban cada profeta, vamos a tener un mayor conocimiento del Nuevo Testamento. Yo desde que aprendí que para tener una mayor comprensión de la Biblia completa debía dominar bien el Antiguo Testamento. Eso me llenó de mucha alegría y es lo que quiero transmitirle a ustedes. Si ustedes se empapan bien del Antiguo Testamento, vamos a conocer todo lo que Jesús quería transmitir y decir, porque hay una conexión, Y una de las cosas que yo he notado también es que conocer la vida de los profetas no es estar muy alejado de la realidad del día de hoy. Yo creo que lo que han cambiado son los años, pero se viven cometiendo las mismas faltas, quizás con otros nombres. Y la historia de alguna manera se repite. Estamos ahora en un mundo donde la gente se ha ido tras otros dioses, donde la gente ha sacado su propio evangelio y donde hay una serie de profetas profetizando a nombre de Dios sin tener ningún tipo de temor, sin tener ningún apego a la Biblia. Y es el tiempo, amado hermano, amada iglesia, de escudriñar las Sagradas Escrituras para que ningún falso profeta nos engañe. Así que eso era todo lo que tenía para compartir con ustedes en el día de hoy.
Para la próxima estaremos hablando de otro profeta. Si te gustó lo que hablamos, dale like, comparte lo que estamos haciendo para que sigamos creciendo. Ayúdanos a seguir creciendo y recuerda que Cristo es el centro de nuestros corazones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.